Hola, me llamo Tony. Bienvenido al canal Tony Cine, donde hago las compilaciones dinámicas de los errores técnicos y lógicos, agujeros de guión, clichés y sinsentidos de las películas populares. Prometo que va a ser interesante. Y si te gusta, no te olvides de suscribirte al canal para estar al corriente de los nuevos episodios. Cada suscripción me motiva a crear más y más videos para ustedes. Después del éxito de taquilla de Titanic, alguien creyó sinceramente que fue posible hacer otra película sobre el naufragio de un barco de pasajeros, pero sin una dirección genial, personajes bien desarrollados que suscitaran empatía, una banda sonora brillante y muchas cosas más, y recaudar $1.000 millones. Se equivocó. Los cineastas se olvidaron de añadir en la escena computarizada más cara de la historia una estela en forma de la letra V de dos ondas divergentes que cualquier barco debería dejar en el agua. En la misma escena, Dylan agarra el aire 20 centímetros a la izquierda de la barandilla. El sol brilla directamente sobre el héroe desde el cielo despejado, a pesar de estar escondido detrás de las nubes. La estatuilla blanca de un pájaro se hizo medio metro a un lado a la velocidad del rayo. Si la luna brilla en el cielo por la noche, no cabe duda que será llena. El océano nocturno será tan bien iluminado que se podrá leer un periódico en letra pequeña. Y luego alguien pensó, podemos invitar a Fergie, mostrarla durante 20 segundos y luego ponerla en el póster entre los protagonistas. Llegará un montón de gente. Se equivocó de nuevo. El capitán, aplaudiendo, ya se bajó del escenario. Unos segundos después regresó y se bajó otra vez. Porque Dylan se topa constantemente con todos los que están justo frente a él. Tiene la costumbre de caminar con los ojos cerrados. En la década de 2000 ya había una tendencia a hacer que algún personaje destacado fuera un representante de las minorías sexuales, para que no se ofendieran en ningún caso. A juzgar por la señal excelente del teléfono de Richard, el Poseidón está navegando por una torre celular sobresaliendo de las profundidades del océano. Por pura coincidencia, la ola golpeó el Poseidón exactamente 2 minutos después del año nuevo, literalmente. Y a juzgar por el reflejo en las lentes de los binoculares, la ola ya está casi cerca del barco, a pesar de ser una estrecha franja en el horizonte. ¿Y cómo podría Richard verla en el último momento, si se suponía que la observaba en todo su esplendor todo el tiempo mientras miraba el teléfono? Además, quiero tirarme por la borda, pero veo una inmensa ola. Un momento, eso lo cambia todo. Ahora, por el contrario, tengo muchas ganas de vivir. Una copia casi exacta del episodio con el Titanic alejándose del iceberg, incluyendo al jefe corriendo hacia la sala de control para manejar el barco por sí mismo, y diciendo vamos, y un fracaso épico al final. La producción chapuza, la luna acaba de esconderse detrás del borde de la ola, al cambiar de toma vuelve a estar más arriba. En el barco que se vuelca lentamente a un lado, las personas por alguna razón vuelan como si estuvieran en un camión que acaba de estrellarse contra una pared a toda velocidad. Además, hay un problema con el agua en la piscina. Si el barco se inclina, simplemente saldrá por el borde. Una ola así no puede formarse ahí. También hay algo mal en el salón principal. Cuando el barco está de costado, todos los que están dentro se quedarán inmóviles en la pared de la sala y ciertamente no rodarán rápidamente a algún lugar en el techo. Lo mismo pasa en la escena con la explosión. El barco está de costado, la gente está en el techo, justo en las luces. Miramos desde fuera, no, el barco está de costado, hubo una confusión. La mujer comenzó a girar en sentido contrario en medio de la caída. ¿Qué? ¿En los fondos de los barcos modernos ya no se instalan timones? Cuando se encienden las luces de emergencia de la batería y se paran los motores, los candelabros delanteros no funcionan, para eso se necesitan generadores de corriente. Un Oscar por la mejor interpretación de un cadáver. El niño casi se rompió el cuello, el diablo sabe qué está pasando, así que su madre decidió dejarlo deambular solo por el salón, mientras que ella se ocupa de sus asuntos. Dylan no se agarra a la barandilla con la mano izquierda, luego se agarra y luego no se agarra de nuevo. ¡Wow! ¡Qué pila de muebles tan conveniente! Como si alguien los hubiera amontonado especialmente para que fuera más conveniente para los héroes salir por la puerta. Todos en el salón fueron electrocutados, excepto a quien el guionista decidió matar de la manera un poco más sofisticada más adelante en la historia. Por supuesto, el elevador decidirá caer justo en el momento en el que los héroes estén cruzando el pozo, y el fuego estallará detrás de ellos ahora mismo. En una palabra, el ambiente hace todo lo posible para agregar un poco de emoción
aparecieron en la escena. Ningún otro rescate excepto en la última milésima de segundo. Christian no puede caminar, tiene una gran herida en la pierna, por lo que correrá hasta el final de la película sin siquiera recordar que debería al menos cojear un poco. ¿No deberían los cuadros en las habitaciones al revés haberse caído de los clavos de inmediato? ¿Están pegados o qué? Un truco ingenioso, una botella de agua apareció en la mano vacía de la nada. La puerta enorme está recalentada como una plancha, pero el niño sigue tratando de agarrarla con las manos porque no puede sentir el calor. Como ex bombero, Robert debería saber que no debe pararse justo frente a las puertas recalentadas cuando se abren, y hay que verificar la funcionalidad de los extintores de incendios antes de los momentos importantes. No sabemos cuántas personas aguanta esta estructura, así que la subiremos todos juntos para aumentar el peso. No, déjalo, ¿sí? Por favor. No, papi, déjalo. ¿Vamos? Al borde de la muerte, cuando hay que realizar todos los esfuerzos posibles para salvarse, es un buen momento para iniciar un conflicto sin ningún motivo. ¿Y cómo este motor cayó justo cuando los héroes estaban cruzando el puente? ¿Conspiró con aquel elevador o qué? Además, en la vista desde un lado, el motor cae sobre el puente con Lucky Larry, y un segundo después hace lo mismo sobre el puente completamente vacío. ¿Cómo es posible? Los autores de la película no saben que el combustible diésel no solo no se enciende como la gasolina, sino que arde bastante mal incluso por sí mismo, y mucho menos en el agua. Dylan saltó el agua de cabeza desde una gran altura porque sabía con certeza que ahí había suficiente agua para no abrirse la cabeza. El clásico probado, el vidrio comienza a agrietarse mientras la gente horrorizada mira la proximidad inminente de su propia muerte, en la combinación con otro clásico. Incluso las ventanas instaladas por separado se rompen todas juntas. En lugar de entrar a lo largo de toda la grieta abierta, el agua corre solo en el fondo. Así, cuando hay que escapar con urgencia, los conductos de ventilación siempre vendrán al rescate, los mismos que están diseñados específicamente para que una persona pueda pasar fácilmente por ellos. Por fin, una rejilla realista con las 4 esquinas atornilladas. Me pregunto por qué esos tornillos no estaban en la rejilla por la que los héroes entraron aquí. Todos los presentes son increíblemente afortunados de que los tornillos en la rejilla tengan una ranura para un destornillador, se desenroncan por completo en media vuelta y además están tan mal apretados que un niño puede retirarlos estando en una pose incómoda y manipulando una cruz a ciegas. El niño desenroscó exactamente 2 tornillos, pero cuando los héroes rompen la rejilla, los otros también resultan estar desenroscados por la compañía. Bueno, aquí empieza un lío terrible en la parte técnica, una característica particularmente brillante de Hollywood. Para empezar, los sensores de nivel en los tanques de lastre funcionan según el principio de un flotador, y en un barco volteado, por el contrario, deben mostrar que los tanques están llenos y avanzar hacia cero a medida que se llenan. Además, las bombas que suministran el agua del lastre las toman de debajo del fondo, que está en el aire. Ahora deben aspirar la atmósfera. Todo es aún más divertido. Si el agua llega de debajo hacia arriba al fondo del tanque, donde no hay agujeros hacia el exterior, todo el aire debería quedarse ahí en forma comprimida, porque simplemente no tenía dónde salir. Así que el agua no podía llegar hasta el techo y llenar el depósito hasta el tope. Más aún, en los tanques de lastre no hay iluminación de techo. Ahora debería haber una oscuridad impenetrable con unas pocas linternas brillando ahí. Seguimos adelante. Entre los tanques no hay válvulas que se abren por presión. Se activan exclusivamente con un botón. Y si lo hicieran por sí mismas, entonces no está claro por qué se necesitan. Si esto es lo mismo que dejar un agujero en su lugar o combinar todos los tanques de lastre en uno. Y en cuanto nos sorprendió cómo fue posible mostrar tantas tonterías seguidas, aquí tenemos una nueva. Cuando se abre una válvula hacia el tanque vacío, inmediatamente resulta que está medio lleno de agua, que viene de la nada. Los héroes deberían haberse roto los huesos contra el suelo en los primeros segundos. Normalmente las personas solo pueden ver puntos borrosos bajo el agua, pero en las películas ven tan claramente que incluso son capaces de leer señales.
Y se olvidaron de decirle al director que el agua salada del océano quema los ojos tanto que solo Superman podría nadar ahí de esa manera. Hasta en el aire noquearse a sí mismo golpeándose accidentalmente la cabeza contra algo no es una tarea fácil, pero Elena lo hizo bajo el agua con su enorme resistencia a cualquier movimiento brusco del cuerpo. Además, la heroína entró en pánico porque quedó atrapada en el cable, pero Richard la arrastra con calma sin siquiera pensar en desengancharla antes de eso. Como ex bombero, Robert debería saber que cuando se aplica la respiración artificial hay que inclinar la cabeza de la víctima hacia atrás y empujar su mandíbula inferior hacia adelante. Y si Elena ya se había ahogado, entonces ¿cómo podía arreglarse el cabello con la mano antes de emerger? Y luego girar la cabeza así, estaba fingiendo. Y ahora el director se olvidó un poco de que si el barco viaja en la víspera del año nuevo de Inglaterra a Nueva York a través del Atlántico, el agua en el océano es de una temperatura tan balnearia que los héroes deberían estar muriendo de hipotermia en ese momento, especialmente un niño que difícilmente estaría consciente. Los decoradores no deberían haber instalado luces de techo nuevas y limpias en la habitación donde todo quedó carbonizado por una explosión de una mezcla de gas y aire, y estas guirnaldas navideñas se habrían quemado como el papel higiénico y ciertamente no colgarían intactas. Cuando no saben cómo se ven las explosiones submarinas, les gusta poner en la toma las explosiones ordinarias en el aire con ayuda de la composición. Esta madre volvió a enviar a su hijo a deambular por el diablo sabe dónde cuando el barco se está desmoronando. Cualquier mujer normal no dejaría que su hijo se alejara de ella. ¿Qué le pasa a esta? Ahora el diésel equivale a varias toneladas de TNT. Y los tanques suelen estar en la parte de abajo del barco, así que si explotaran, el fondo estallaría primero. La escotilla pesada se mueve como si fuera de cartón. Por cierto, no hay escotillas que conduzcan a los túneles de los propulsores de proa. Ahí en principio no se necesita el acceso desde el interior de la nave, el mantenimiento de este lugar se realiza solo en el muelle. E incluso si hubiera una escotilla ahí, se abriría exclusivamente hacia afuera, en la dirección de la presión. La tapa golpeó a Nelson en la parte izquierda de la cara, pero la sangre apareció en la parte derecha. ¿Y qué fuerza podría arrancarla de las bisagras? Tan pronto como pensamos que nada podría superar los tanques de lastre en términos de credibilidad, en la historia aparecen los motores de maniobra victoriosos. En primer lugar, las hélices diseñadas para funcionar en el agua no podrían crear un flujo de aire tan frenético para que rompiera la escotilla de esa manera y luego succionara un balón pesado hacia la abertura. En segundo lugar, las dos siempre giran en el mismo sentido para proporcionar un flujo de agua en el túnel para girar el barco, y aquí soplan fuertemente una hacia la otra sin razón, y luego comienzan a girar en sentidos opuestos, lo que es simplemente la personificación de una completa tontería. ¿Y cómo es que todavía siguen funcionando? Sus motores consumen tanta electricidad que solo funcionan con un generador encendido que es accionado por un motor diésel. Pero los motores así están diseñados de tal manera que se lubriquen solo en la posición del cárter abajo, y en este caso su toma de aceite está en el aire, así que simplemente se atascarían en 2 minutos. Además, ni siquiera tendrían tiempo para atascarse, las tomas de combustible en los tanques también están en el fondo y deben aspirar el aire. Por no hablar de que recientemente vimos que estos motores se habían roto y caían a través de los mamparos. Y para colmo, los dispositivos electrónicos del barco en principio no pueden funcionar inundados. Si todos esos controles estuvieran bajo el agua, ya se habrían cortocircuitado y los motores de maniobra se quedarían parados de inmediato por esta razón. Super cinefilo, Robert sostiene un mapa del barco que inmediatamente se muestra de cerca al revés. Las lentes inexistentes están densamente cubiertas de gotas. Si Robert necesita nadar bajo el agua lo más rápido posible, ¿por qué no se aferra a nada con las manos? En las últimas, Robert logró cambiar el sentido de rotación de las hélices, pero en lugar de comenzar a girar de inmediato, se detienen sin razón, permanecen así durante unos minutos y solo entonces empiezan a girar en sentido contrario. Si en el túnel se creara un vacío que pudiera sostener el balón más pesado, Dylan habría sido succionado a este agujero 10 veces antes. ¿Y cómo es que el héroe no recibió ni un solo fragmento en el culo después de una enorme explosión justo detrás de él? Cuando los héroes salen afuera, el agua sube rápidamente, aunque este lugar está muy alto y simplemente no puede haber tanta presión aquí. Y si en este lugar hay 3 túneles ubicados uno al lado del otro, ¿por qué hay solo uno en la vista desde el interior del barco?
Tan pronto como los héroes saltaron al agua, encontraron rápidamente una balsa salvavidas inflada a unos pocos metros de distancia. Y me gustaría saber quién la infló. No recuerdo que durante el naufragio alguien tuvo tiempo para llegar al lugar donde se guardaban estas cosas, arrojarlas por la borda y tirar de la cuerda. De los varios miles de personas a bordo del crucero sobrevivieron exactamente 6. Tanto los helicópteros como los barcos llegaron al lugar del accidente en el mismo segundo. Gracias por ver, suscríbanse a mi canal Tony Cine, dejen sus comentarios, pongan sus likes y compartan los videos para que los vea más gente. Y no se olviden de ver otras recopilaciones de Cinefyos de las películas populares.